tiene pinta de que va a ser una aventura graciosa. Una aventura épica por la Tierra Medias. Lo más posible es que me quede sin culo al final de esta aventura. Así que es una cosa a la que estoy esperando. El culo es una cosa que me pesa. Así que nada, tiene pinta de que va a ser la aventura de mi vida. Así que vamos a pasarlo bien. Me presento, soy el Tito, el negrata, el de Sevilla City, el que te foca, el que te parte en la boca, el que no se deja tocarse las pelotas. Puta. Bueno, para los que no sepáis quién soy, me llamo Adrián, soy un fotógrafo que estaba harto de su vida en España y decidió que antes de cumplir los 30 años tenía que realizar algún cambio en su vida, y por ese motivo tuve la oportunidad de venirme a Japón con una working holiday. Y aquí me tenéis, haciendo un viaje de locura a través de Japón. Working Holiday, ¿y esto qué es yo? Pues Working Holiday es un tipo de visado que te permite trabajar en el país al que vas, dependiendo de unos límites. Hay cosas que no te permite trabajar, por ejemplo, ser un mafioso, trabajar en la prostitución, este tipo de cosas así un poco más oscuras y tal. Desgraciadamente, con ese visado no se puede. Bueno, este viaje que estoy haciendo en este momento es un viaje en bicicleta desde Tokio, que es la ciudad inicial, que es donde vivo, hasta Fukuoka, pasando por los puentes de Madison y luego cruzando ahí el estrecho de Gibraltar desde Yabatahama hasta Beppu en un ferry, todo en menos de un mes. Probablemente me llevará 15-20 días hacer este trayecto y son unos 1500 kilómetros, así que telita. ¿Por qué hago este viaje? Porque estoy grillado de la puta cabeza. Esta ruta desentraña un montón de puntos de interés. Uno de ellos es el monte Fuji. Después pasamos por Shizuoka, la costa de Shizuoka, que también es muy bonita. Nagoya, Gifu. En Gifu tenemos el Daibutsu de Gifu, que tengo muchísimas ganas de ver. En Nagoya, pues es Nagoya, una ciudad que rima con yeah. Después tenemos el lago Biwako antes de llegar a Kioto. Tenemos Kioto, que para mí es volver a mis orígenes ya que viví allí. Osaka, después de Osaka tenemos Kobe. Un poco más adelante tenemos Himeji, con el castillo de Himeji, Okayama, y después de eso los puentes de Madison. Dejaré algún día de llamarle los puentes de Madison, pero es que mola que te cagas. Después de los puentes de Madison tenemos Beppu, que es una ciudad onsen, que tengo bastantes ganas de ver. Y por último en Fukuoka está el último Daibutsu que quiero ver, Nanzoin, que es un Buda acostado en la montaña, tomando ahí el sol todos los días. Tiene que estar quemado. La verdad es que no sé cómo es azul, debería ser negrísimo de lo mucho que le da el sol, pero bueno, es lo que hay. Y esa es la aventura que nos depara. Desde Tokio a Fukuoka, 1500 kilómetros. Cuando llegué aquí no tenía este plan en mente, simplemente quería venir a hacer turismo, pero cuando se acercaba el invierno vi la oportunidad de trabajar todo el invierno a muerte, 12 horas al día, y en concreto me pasé todo el invierno casi sin salir de casa,
única y exclusivamente para ahorrar dinero para este viaje. Y aquí me tenéis, haciendo el viaje. No soy un atleta profesional, no tengo un especial amor por la bicicleta. Lo más que he hecho en distancias ha sido una media maratón en España. Así que, si yo puedo hacerlo, cualquiera de vosotros puede. Solo necesitas un poco de dedicación y ganas de hacerlo. Sobre todo ganas, porque te van a ocurrir muchos momentos en los que digas: Dios, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¡Quiero suicidarme! Me ha ocurrido. Me ocurre todos los días. Pero, al fin y al cabo, la bicicleta es una lucha contigo mismo, no es una lucha contra nadie más. Es un deporte en el que luchas contigo mismo, luchas contra tus ganas de dejarlo, tu desánimo, tu desidia, tu todo. Luchas contigo mismo. Si eres capaz de sobreponerte a eso, cualquier persona puede hacer este viaje. Eso sí, no recomiendo hacer este viaje si no tienes ninguna base de fitness, porque vas a petar. Pero bueno, todo es ajustable para niveles, puedes hacer más o menos kilómetros en un día. En mi caso, no soy un atleta, así que he estado haciendo una media de 100 kilómetros diarios, pero cuando veo que me van a petar las rodillas, que empiezo a tener dolorcillos, porque mis rodillas ya están bastante tocadas de otros deportes, pues entonces ese día pues hago 50 kilómetros, 45. ¿Por qué decidí venir a Japón? Pues, como os decía, en España estaba bastante harto de mi vida. Era un callejón sin salida, no me llevaba a ninguna parte. Después de ser autónomo durante 5 años, que no se lo recomiendo a nadie, es de las peores experiencias de mi vida, pues dejé mi empleo, empecé a buscar otro, y después de casi un año no conseguí encontrar ningún otro. Y en concreto un amigo me introdujo a la Working Holiday de Japón y dije, bueno, pues el no ya lo tengo, así que vamos a intentarlo. Para mi sorpresa me la dieron sin ningún problema. Al parecer no se agotaban. Supongo que casi nadie conoce esta visa, entonces por eso no se agotan. Y es por ello que conseguí la visa Working Holiday Visa a Japón. Y con esas mismas, un mes y medio después de estudiar un poco de japonés, cogí un avión y me vine para aquí. Aterricé en Tokio, estuve 5 días en Tokio y después me fui a Kioto, donde viví durante 2 meses. Kioto, la verdad es que es mi ciudad favorita de todo Japón, de las que he visitado por ahora, que he visitado bastante, por cierto. Me he movido, antes de trabajar todo el invierno me he movido bastante. Toda la zona de Kansai me la he visto. Así que esto que estoy haciendo ahora es rememorar viejos tiempos. Y después me fui a vivir a Tokio. Un amigo se vino desde España y ambos queríamos probar a vivir en Tokio, así que nos fuimos para Tokio y allí trabajé durante medio año seguido, sin salir de casa, casi como un esclavo, durante 12-14 horas al día, 5 días a la semana. El salario era muy bueno, no voy a negarlo, 2.000 euros plus, pero trabajar tantas horas hace que te cuestiones tu propia existencia, hace que quieras pegarte un tiro en la entrepierna para no tener descendencia y que ninguno de tus retoños tenga que pasar por esta misma experiencia que has pasado tú. Te hace replantearte de si los japoneses en realidad viven para trabajar o trabajan para vivir. Creo que es la primera, sin duda. Metarwing-san. Cosa un poco estúpida, pero realmente importante, y es que os traigáis muchas bolsas de estas termoselladas para que no os entre agua. Y en una de ellas, aquí viene lo importante, es que metáis papel de culo, necesario en muchas situaciones. Así podréis, como yo, hacer ratings de cagaderos naturales y subirlos a TripAdvisor. He fotografiado las Mitsubishi y ahora me dirijo a escalar la montaña. Me estoy muriendo, va a empezar a llover. Casi que debería parar, ¿no? Tengo que dejarme barba para hacer este viaje. Sí, tienes. No tienes casa,
No te duchas desde hace 2 días. Has cagado en público. Has meado en todas las prefecturas de Japón. Vamos, unas ideas que...